Hola, buenas tardes. Estamos en una emisión más de La Izquierda a Debate, ya la número 35 de estos programas que organiza esta red de camaradas, la Unidad de las Izquierdas, y que en la búsqueda de abrir la reflexión, el debate respecto de todo lo que está ocurriendo en México y en el mundo, hoy se suma a todos estos análisis que hay por la reciente marcha organizada por la derecha de este fin de semana del 15 de noviembre. Y hemos titulado a esta mesa de análisis La derecha mexicana en su nadir, la generación Z y la estrategia política errática del conservadurismo. Y para ello nos acompaña nuestro invitado especial, el camarada Wilbert Novelo, que fue secretario general del STOACH, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Chapingo, con otro exsecretario general también de la Universidad Autónoma Chapingo, pero del Sindicato de Académicos. Entonces, tenemos a dos sindicalistas con quienes además han tenido la gran oportunidad de compartir otros programas de análisis como el que nos unió durante más de un año, Retos, conversaciones binacionales con amigos míos que están. Y vamos a hablar entonces esta problemática, más que temática, es una problemática que ya empieza a generarnos muchos debates acá en México respecto de lo que está ocurriendo con la derecha, con el conservadurismo en México y sobre todo con la manipulación mediática y cómo llegó en esta ocasión a este otro intento fallido, una vez más, Will, ¿no? Fallido de la marcha de la tal generación Z. Y para ello vamos a referirnos muy rápidamente a qué es esa generación. Bueno, nosotros, Arturo y yo, publicamos un libro hace unos años de las generaciones, donde nos referíamos a la frase Z de toda la gran generación del milenio, que incluiría a la X, que es donde estamos los nacidos en los 70, que nacen a mediados de los 80, y los Z o Centennials, que nacen a partir del 2000 en México. Y entonces, si nacen a partir del 2000, pues los primeros nacidos ya en esta generación tendrían ahorita 25 años, 24, 23, ya no son unos niños. Algunos pocos que hayan nacido hacia el 2015, bueno, estarán a punto de salir de la primaria, pero niños chiquitos ya no son ya protagonistas de su tiempo y han vivido muchas cosas al respecto. Entonces vamos a iniciar por ubicar quiénes son estos Z y cómo es que de Z también ya votaron el año pasado y parece que aumentaron bastante la cifra en favor de la 4T, Arturo. Y algo que tenemos que tomar en cuenta, hemos hecho, Tere y yo, el esfuerzo de hacer una caracterización de las comunidades en México, como ella decía, y cómo esos jóvenes se han, de alguna manera, activado políticamente, sobre todo en los procesos electorales. Y hemos confirmado, de eso no tenemos ninguna duda, de que el 2018 fue muy claro que la diferencia entre el voto duro que tenía Andrés Manuel de las elecciones anteriores, la diferencia con la cual se cumplieron los 30 millones de votantes a favor del proyecto de la Cuarta Transformación fueron las nuevas generaciones, es decir, millennials y algunos de los primeros centennials, los que apenas iban a su primera elección. Pero en 2024 ya formaron una gran cantidad de los votantes. Nosotros hacíamos cálculos en 2018 de que eran 32 millones de jóvenes de la generación Z. Y si ustedes recuerdan, esa votación de Andrés Manuel de 30 se superó por 6 millones, que prácticamente podrían ser los centenias que votaron al participar ya de 2018 a 2024 en una buena cantidad que alcanzaron la mayoría de edad. Esto muestra que de alguna manera, más allá de que haya total claridad en un sector juvenil de la población mexicana actual, lo cierto es que ya sea por la influencia de sus propias familias,
porque vieron la actuación del gobierno de Andrés Manuel en favor de los sectores más desfavorecidos y con la generación de los programas sociales, las becas, las pensiones de adulto mayor, etcétera, que simplemente hubo una simpatía natural. Pero podemos nosotros asegurar que con las medidas que los implicaron, como el programa de jóvenes construyendo el futuro, pero sobre todo la beca universal en bachillerato y que ahora se adoptó para ampliarla a la educación básica y fortalecer la educación superior y la investigación, es natural que esa juventud no podría responder a una convocatoria amañada, mediática, artificial, que en realidad no hacía más que pretender traer evocaciones de otros movimientos en otras condiciones muy lejos de México para ver si eso servía, que además se montó de manera muy cercana al asesinato del presidente municipal, que todos sabemos fue de alguna manera un evento político importante, pero que no tenía nada que ver con las acciones políticas de la derecha y lo buscaron manipular. En conclusión inicial, podríamos asegurar, no tenía ningún futuro, ninguna posibilidad de volverse realidad el que los sectores conservadores, los partidos de oposición, la oligarquía nacional y esos medios monopolizados que tenemos, que pudieran convencer a esta generación de jóvenes, todo lo contrario, y por eso los resultados de la marcha. Will, los centennials entonces no votaron por la derecha, no votaron por Xochitl, y entonces podríamos estar hablando de un verdadero debilitamiento, si no casi derrota, ¿qué dirías tú?, del prianismo, de este movimiento ciudadano que llega a montarse también oportunistamente en estas aguas que se mueven. ¿Qué nos dices al respecto? Listo. Antes que nada, muy buenas tardes, Tere, Arturo, y el compañero que nos está ayudando. Yo creo que en este momento lo más importante que nosotros podemos valorar de que si hay una fortaleza de la derecha o una disminución de la derecha a través de la representación de sus partidos, yo creo que el 2018 fue un duro golpe para ellos. Comenzó la debacle precisamente del poder absoluto que tenían las organizaciones partidarias de la derecha, y en concreto hablamos del PRI, del PAN, del otrora orgulloso Partido de la Revolución Democrática, convertido en un partido pelele del PRI y del PAN, después de que pues, les llegaran al precio, ¿no? Hay que decir las cosas como son. El problema con estos partidos que vieron un duro golpe en el 2018 no se ha podido componer. Han tratado de alguna forma u otra levantar ese poder que tenían, pero gracias al proceso de la revolución de las conciencias, me parece que eso es lo que más les ha dolido a ellos, que no tienen la capacidad como partidos políticos ni como expresiones de la derecha fortalecer de nuevo una ideología que ellos venían sosteniendo de individualismo, de corrupción, de misoginia, unos lineamientos muy claros de racismo, de clasismo, que venían precisamente de estos partidos políticos. Efectivamente, como dice Arturo, una masa enorme de jóvenes toma la decisión de cambiar. Quizás aún no estaba perfectamente madurada la ideología que se tenía que sustentar. Como en toda revolución, los más inconscientes son los que toman la primera parte, se suman al camino, invitan a los demás. La gente fastidiada, cansada y harta de la imagen corrupta de estos partidos, de esta derecha, bueno, pues deciden tomar y cambiar las armas por un voto. Y un voto que favorece al presidente Andrés Manuel López Obrador, y empieza de nuevo el acercamiento con los jóvenes a través de la revolución de las conciencias y atacando precisamente la corrupción. Son elementos que para mí me parecen muy importantes. La atención a los jóvenes que tiene el presidente Andrés Manuel del 2018 hasta el 2020
2024 y la lucha contra la corrupción. Son pilares que renuevan la revolución de las conciencias y que traen como consecuencia que en el 2024, en el proceso electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum llegue aún con más cantidad de votos a cubrir el espacio que deja Andrés Manuel López Obrador. Es curioso ver cómo se van disminuyendo poco a poco estos partidos políticos, precisamente por su actuación. Solitos caen en las redes y ahí está Alito Moreno, uno de los máximos corruptos que tiene el PRI, y que hay que agradecerle a Alito Moreno que gracias a sus corruptelas pues ha ido acabando con el PRI. Tenemos a los regresados de Estados Unidos que vienen con fuero como senadores, ¿no? Al nuevo dirigente del PAN, gente que medianamente tenía alguna imagen, pues a partir del 2018 se empezaron a quitar la máscara y la misma presión de la gente los ha puesto en su lugar. Creo que el proceso ideológico se va fortaleciendo. Es una revolución que no tiene armas, pero sí conciencias, ¿no? Así es, gracias Willy, que además hay que enfatizar esto que nos comentas, no se da de manera aislada o sin sustento en México, sino que es parte de todo un contexto muy interesante. Ya venía explicando de largo tiempo atrás Álvaro García Linera, quien fuera vicepresidente de Bolivia en los años en que Evo Morales era presidente, esa dupla magnífica que sacó a tantos millones de bolivianos de la pobreza, que se vivía un cambio de ciclo, ¿no? Estos ciclos que tienen un repunte y que finalmente caen, y que sabemos que ese segundo ciclo de democratización en Sudamérica iba ya en picada, hasta vivir cosas terribles como la llegada de Macri en Argentina, que volvió a endeudar a ese país y que creeríamos no habría algo peor, y ¡zas! Llegó Milei, llegó Bolsonaro, encarcelaron a Lula, le dieron ese golpe de Estado a Evo Morales, que el gobierno de Andrés Manuel se encargó de salvar, ¿no? La vida de Evo, en fin, todo este terrible proceso que nosotros ya desde el 2018 en la Unidad de las Izquierdas hemos debatido, y que en estos momentos ya no solo esa derecha buscó romper ese ciclo de democratización en el mundo, sino que hoy llega con un neofascismo, ¿no? Hoy tenemos a Netanyahu, tenemos a Trump en una segunda presidencia en los Estados Unidos, y en fin, el contexto todo empieza a virar o a dar una lucha por ir hacia la derecha, pero es en ese contexto en el que México sale, y después de haber tenido dos terribles sexenios de panismo neoconservador, después de ese rezago que hubo de mucha pobreza, de la terrible guerra, decía Andrés Manuel, golpear al avispero por parte de Calderón, llega Peña Nieto y la economía va en picada y con muchos problemas, como ya lo podremos recordar. Pero cuando todo está muy mal, llega el gobierno de López Obrador y es el faro, dice Pablo Iglesias, ¿no? Dicen analistas como Juan Carlos Monedero, hay que voltear a ver a México porque además hay continuidad de esa cuarta transformación democratizadora hoy con Claudia Sheinbaum. Es en todo este contexto en el que se está dando este proceso que hoy el panismo a la cabeza, pero con los otros partidos y grupos satelitales empiezan a buscar de nuevo su lugar de poder aquí en México. ¿Qué nos puedes explicar más a fondo de esto, Arturo? Sí, creo que es importante que veamos siempre el contexto internacional. En estos tiempos es imposible explicar cualquier fenómeno local si no hacemos referencia a sus conexiones con un mundo globalizado y en mucho movimiento. Entonces, creo que hay que observar que estas expresiones de un panismo que se quiere desligar del PRI
no encuentra claramente su discurso, pero de repente pareciera coquetear con los discursos de la ultraderecha, quizás para unificarse en la lógica de expresiones como Vox en España o como estos que ya se mencionaron, de corte neofascista o cuando menos de ultraderecha. Pero lo cierto es que aquí hay que ver que en el panorama mundial sí se dieron algunos cambios que han ido evolucionando. Si uno observa cómo en los años 80, en su inicio, cuando el neoliberalismo empezó a ascender y a desmantelarse el Estado social en todos los países del mundo, pero en particular en los países desarrollados, se habló de una nueva derecha. Ustedes recordarán cuando se hablaba de Margaret Thatcher, Reagan, Bush, etcétera, que después se reprodujo con todos los gobernantes neoliberales al estilo de Salinas de Gortari y otros. Pero en ese momento lo que se observaba en el bloque de poder del capitalismo corporativo transnacional monopólico era que había una alianza muy clara y evidente entre el pensamiento neoliberal y el pensamiento neoconservador, pero era una alianza con la hegemonía de los neoliberales, que de alguna manera hacían concesiones al pensamiento neoconservador, pero llevaban la pauta en la apertura de los mercados, el libre mercado, en toda una serie de elementos que permitieron de alguna manera tener un periodo de auge a costa, por supuesto, de los trabajadores, de los pueblos y de los recursos naturales de todo el mundo. Bueno, lo cierto es que en los últimos 10, 12 años hemos visto que se está transitando en ese bloque de poder dominante de la alianza que acabo de mencionar, a una alianza entre el pensamiento neoconservador y la ultraderecha, el neofascismo. Esa alianza empieza a sustituir a la otra y se observa precisamente por la llegada de gobernantes, de proyectos, de partidos novedosos, mucho más inclinados a la derecha. Es decir, no cambió el Estado neoliberal en términos de su vigencia, sino la forma de administrar el mismo Estado y el mundo. Y por eso de repente nos pueden sorprender las políticas proteccionistas de Trump, pero que uno pensaría está acabando con la globalización. No, la globalización es una fase del desarrollo histórico del capitalismo que sigue vigente y el neoliberalismo tampoco es que esté suprimiéndose o extinguiéndose, está modificando su rostro. Y entonces esa es una primera explicación. Ahora, ¿cómo han surgido y qué frutos han tenido estos proyectos? Bueno, podemos ver que en algunos casos alcanzan los gobiernos la representación en el Estado, en otros disputan y son más o menos tienen equilibrios o altibajos, como han sido en el momento de confrontar los proyectos progresistas de América Latina. Y en algunos casos han sido completamente derrotados. Es curioso, pero México es un caso donde la ultraderecha en sí no logra levantar la cabeza, mucho menos sustituir a los proyectos partidarios tradicionales, pero está en ese movimiento y la verdad no saben si moverse más a la derecha o algunos que pudieran pensar en irse hacia el centro, pero no vemos esa opción, quizás porque simplemente se le han cerrado las puertas a todo esto. ¿Qué quiere decir entonces? Que estamos en una etapa donde vamos a ver muchos triunfos de la derecha. Lo acabamos de ver en Bolivia por errores estratégicos y también por dificultades económicas. Pero el capitalismo está enfrentando una crisis múltiple, ambiental, energética, financiera, etcétera, que de alguna manera no logró controlar ese proyecto neoliberal y están buscando la manera de administrarlo esa ultraderecha o esa derecha extrema. Y por lo tanto vamos a ver mucho movimiento, pero al mismo tiempo no hay que olvidar que varios de los proyectos progresistas o de una izquierda renovada, como fue en Grecia con Syriza, como fue Podemos en España, han subido y luego han decaído, pero no han desaparecido. Y México es el lugar donde esa izquierda renovada alcanza una estabilidad muy fuerte y se convierte de alguna manera en una vanguardia. Estamos viviendo, como decía Andrés Manuel, momentos estelares. Nos toca a México dar la prueba de que es posible, a pesar de un mundo tan adverso y un imperialismo tan acentuado a la cabeza Trump,
está viéndose, por ejemplo, las agresiones a Venezuela, etcétera. Aquí estamos de alguna manera construyendo la resistencia que a todo el mundo le dará un poquito de aire para renovar los proyectos. Eso creo yo. Que si no fuera por las conferencias matutinas presidenciales del sexenio pasado y actuales conocidísimas ya como las mañaneras, ¿no? Esas mañaneras del pueblo, no tendríamos información más que de este gran cerco mediático del mundo privado, que además se va de impuestos, ¿no? O sea, además de todo, mostrándonos esa hipocresía de la derecha, decía Monsiváis, y lo repetía muchas veces el propio Andrés Manuel, la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía. Es la hipocresía, pero además ahora con violencia, Will. ¿Qué piensas? ¿Cómo podrías describirnos a esa derecha mexicana actual que se ha vuelto anarcoviolenta? Bueno, no nada más la derecha mexicana, a través de toda América Latina, nosotros podemos constatar precisamente el ejercicio de la violencia, como lo dijera el presidente del PAN, Jorge, que no recuerdo su apellido. Es importante que nosotros valoremos precisamente las experiencias latinoamericanas para comprender lo que está pasando en México. No somos un país aislado, no somos un proyecto que se desarrolla en una burbuja. Como dice Arturo, todo el mundo nos está viendo. ¿Por qué? Porque somos una opción real y verdadera que se está probando en la práctica. Pero la derecha en Brasil, ya sabemos cómo actuó. En Argentina con Milei, el mismo discurso de Trump. En Chile tenemos ahorita una experiencia muy curiosa, ¿no? Solamente 2 puntos de diferencia entre la candidata comunista, así determinada por la derecha, y un derechoso, pero ultraderechoso que hay en Chile, ¿no? Se van a segunda vuelta y son 2 puntos de diferencia. ¿A poco creen ustedes que la derecha chilena se va a quedar callada o no va a hacer nada, ¿no? Digo, ellos vienen de un proceso de lo más brutal y violento que es una dictadura militar. Y en la gente todavía existe esa cicatriz. En México, ¿qué es lo que tenemos? Pues una derecha totalmente internacionalizada que hace uso precisamente de todas las herramientas que la derecha internacional tiene para socavar proyectos democráticos en América Latina, en Europa y en África. O sea, no solamente es en algunos países donde esto sucede. ¿Por qué es más relevante en México? Y yo digo, son 2 cosas porque la hacen más relevante. Primero, su cercanía con Estados Unidos. Bien dice el dicho que tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Siendo socio comercial, teniendo una gran cantidad de inmigrantes en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y la otra es el enorme potencial de nuestros recursos naturales. Al igual que Venezuela, México también tiene petróleo. No es el que tenga más petróleo en el mundo, pero pues tenemos yacimientos que apenas empiezan a descubrir y que le dan la batalla a mucha gente de la OPEP, ¿no? ¿Y qué es lo que utiliza Estados Unidos? Pues combustibles fósiles, ¿no? Ahora, los recientes yacimientos de litio, ahorita que está muy de moda la cuestión de los carritos eléctricos, de los celulares, de todo lo electrónico que funciona con baterías de litio. Es decir, nuestros bosques, tenemos recursos naturales que nos podrían sustentar a nosotros y a muchos países más si nosotros pudiéramos explotarlos libremente. Pero tenemos en el pescuezo a las mineras canadienses. Tenemos en el pescuezo a todas las empresas de electrónicos de Estados Unidos y algunas de China. Y es decir, tenemos nosotros que estar peleando con la derecha internacional voraz que quiere aprovecharse de nuestros recursos naturales y tenemos a la derecha nacional perfectamente aliada y sujetada a esos intereses internacionales para golpearnos. Pero no hay ningún interés por la defensa del pueblo, ni de la democracia, ni de la vida, como lo decía recientemente el refundado PAN, ¿sí? No existe nada de eso. El único interés que priva es el del dinero. Y si para obtenerlo hay que golpear, someter gobiernos, asesinar, violentar a la sociedad, lo van a hacer.
Ciertamente hemos analizado en la primera pregunta que están disminuidos los partidos políticos, pero no están muertos, no están acabados. Son como las ratas, mientras más acorraladas se sienten, más agresivas se ponen. Y entonces, pues hay que tener un buen palo para darles. Y ese palo es el pueblo organizado, consciente y con deberes y tareas muy precisos y claros para que en el próximo periodo de 5 años que faltan del segundo piso de la transformación, nosotros podamos consolidar precisamente la cuarta transformación. Y aún así, si ustedes ven o si recordamos, en la tercera transformación, que es lo más presente que tenemos de hace 100 años, próximo a cumplir 115 años de declaración de independencia, digo, de la Revolución Mexicana, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos que analizar que hubo un proceso armado que duró 7 años, 20 años, etcétera, y luego vino unas reformas en el gobierno, se enquistó un partido, etcétera, pero la revolución en su esencia pues, no había llegado a los 10 años que se formó o los años que llevó de lucha. No, la revolución vino después. Y con ello nosotros estamos igual. Como dije al principio, se cambió una revolución que antes se catalogaba como violenta, ahora por una revolución de las conciencias. Cambiamos el fusil por el voto, pero la revolución continúa. El cambio es profundo, y la lucha en contra de la corrupción aún es permanente, ¿eh? O sea, no se agota. Grandes pasos dio el presidente Andrés Manuel, pero la corrupción la vemos día a día. La sentimos cuando vamos a verificar nuestro coche. Y dice uno, ay, bueno, es que estos no roban. O sea, los que roban mucho son diferentes a los que roban poco. No, todos roban. Es más corrupto el que se queda con el presupuesto del pueblo al que se queda con tu salario. Pues no, sigue habiendo corrupción. Mientras no quitemos esos vestigios de corrupción en la mentalidad de los mexicanos y sembremos la anticorrupción en los jóvenes, ese que apenas estaremos dando esos pasos necesarios para que el pueblo cambie y se transforme. Y la revolución de las conciencias se quede ya prácticamente con la niñez y cada mexicano que nazca, es nuestra utopía, es nuestro sueño, cada mexicano que nazca, pues así como decimos que nacen con el chip, pues hoy hay que decir que nacen los niños conscientes del deber con su patria. Así es, Will, y además hablando precisamente de esto, ya a lo que te refieres, los jóvenes, para que entremos ahora sí en el debate de esta famosa generación Z, vamos a retomar esto que nos dices. Decías, la derecha es capaz de todo y en esta ocasión hasta de usar a los jóvenes, instrumentalizarlos, cosificarlos, hacer uso de ellos cuando nunca le importaron a la derecha. ¿Cuántas veces decía López Obrador? Los desprecian llamándolos ninis, les cierran las fuentes de empleo, de estudio, y ahora que los necesitan, los usan y además como arma de violencia, ¿no? Les dan dinero, los entrenan para que violentamente participen en este tipo de manifestaciones que terminan en formas grotescas y por demás vergonzantes de un comportamiento que además a mí me parece que para nada ilustra lo que significa esa generación. Esa generación, decíamos, nacida en los años 2000, acá en México, y que se va a encontrar con un contexto importante. ¿Cómo crecen los hoy jóvenes, adolescentes y jóvenes de la generación Z, de la tal generación Z? Aquí en México ingresan al preescolar en el 2004 aproximadamente, cuando se da una reforma educativa muy importante en el preescolar. Resulta que hasta desde el preescolar la OCDE llegó a través de sus hilos de políticas educativas neoliberales para transformar el plan de estudios de los chiquitos que iban a ir al kinder, para que ya desde ahí se les educara con eficientismo, con psicologicismo y que se les arrebatara la posibilidad de un pensamiento crítico más adelante.
Se van a encontrar con reformas que haría Calderón a la educación secundaria, recortando a lo mínimo básico los programas de historia. Recordemos que es esa reforma la que quita esos saberes tan fundamentales del México prehispánico y se le arrebata esa historia profunda a la enseñanza de estos jovencitos. Y después vendrá otra reforma en la educación media superior para quitar filosofía, quitar artes. Todas esas áreas, el civismo, la ética, fueron golpeadas, se redujeron al mínimo los programas de física, de química, es decir, ya estaba previendo el gobierno de las derechas del PRIAN, porque lo continuaría después Peña Nieto en su sexenio, un golpe a la educación de esos jóvenes centennials para hacer de ellos mano de obra barata, para cerrarles las puertas, sabiendo que la última opción que buscarían sería la migración forzada. Es en ese contexto en donde crecen estos jóvenes. Yo en otras pláticas siempre decía, traten de imaginar a estos niños en el norte del país, nuestros amigos de Tamaulipas, de Nuevo León, de regiones del norte de México, recordarán cómo en esos años del calderonato tuvieron que aprender a esconderse debajo de los bancos. Los niños oían balacera y ya sabían que se tenían que agachar con sus maestras a defenderse de los balazos que había desatado la guerra de Calderón contra el narco, o supuestamente contra el narco, que hoy sabemos que con García Luna, el encarcelado, pues no estaban en contra, sino a favor de una parte del narco, y el pleito era entre ellos mismos. Esos niños crecen así. Esa generación Z crece con miedo, crece con estos reductos, y aún aún llamados esta generación de cristal, a mí me parece que aprenden a ser de cristal templado, aquí en México al menos, porque viven ese terrible periodo prianista. Les toca la pandemia, los guardan 3 años a los chicos en el gran encierro mundial a aprender como se puede en una tecnología que no nos había llegado porque la pobreza a la que habían subido a México no permitía la llegada de todo esto. Y sin embargo salen adelante. Y estos hoy kidultesons, niños, adolescentes y adultos a la vez, me parece que de ninguna manera iban a creer en un anime de paja que va a decir Dios, patria y familia para venir a salvarlos. Me parece que fue ofensivo lo que hizo la derecha. ¿Qué piensas, Arturo? Sí, a mí me parece que la marcha en particular, al titularla por la generación Z, que era una manipulación absurda, muy burda, por cierto, no tenía ninguna posibilidad de fructificar, aunque siempre está uno atento, porque no sabe si de repente el ánimo popular puede modificarse a tal grado de que hubiera un sector de jóvenes que se sintieran atraídos a un discurso de reclamación, que como lo hemos visto en otras experiencias, son reclamación a todo lo que existe prácticamente, pero siempre cargando como si fuera lo malo, responsabilidad de estos proyectos democratizadores y la posibilidad de una transformación positiva en sectores de la derecha que tienen una historia que por supuesto no es coherente con la idea de cuestionar a estas experiencias de gobiernos democráticos. Estaba condenada al fracaso, me parece, y fue un acto de manipulación que además tuvo algunos rasgos que, si no fuera porque son en buena medida dramáticos o hasta trágicos, serían realmente cómicos. Cuando llaman diciendo que representa esa convocatoria a los jóvenes de la generación Z, y vemos a los personajes que se hacían eco y que estuvieron en la marcha. Todos ellos eran adultos mayores del conservadurismo. Ahí vimos a tantos representantes, no solamente de adultos mayores, sino de una actitud envejecida respecto de la política, incapaces de construir proyectos y discursos realmente para los tiempos actuales. Entonces, ¿qué es lo que vimos atrás? Esto que me parece sí es una cosa que no está a debate, es muy realista
y eso no necesariamente nos da tranquilidad, porque bien decía Will, cuando están acorralados los sectores poderosos, pueden volverse muy agresivos y dispuestos a todo, pero lo que vemos es que carecen de proyecto. Esto lo insistía una y otra vez Andrés Manuel. Ustedes recordarán que inclusive lo decía de una manera jocosa, que con todo gusto les daba algunas ideas, que por qué no volvían a regresar a la convivencia con el pueblo, a escucharlo y a proponer algunas cosas. Lo cierto es que no tuvieron esa capacidad, y los discursos que de repente son erráticos, contradictorios, incoherentes, muy oportunistas, por eso saltan de una cosa a otro, o de construir falsos liderazgos. Tuvimos en el sexenio a Claudio X González queriendo convertirse en ese líder que no podían de alguna manera jugar el papel los partidos constituidos. Y lo cierto es que cuando llega la elección se vio que fue todo un fracaso, además de muchas experiencias que recordaremos ahí durante el sexenio de Andrés Manuel. Hoy sigue sucediendo lo mismo y repiten de repente los discursos narco presidenta, que era lo mismo que decían de Andrés Manuel, pero ahí no hay un proyecto donde dijeran queremos este tipo de medidas económicas. Yo les voy a dar una idea a los conservadores, porque es un asunto pendiente fundamental para el caso de los proyectos de transformación latinoamericanos y de México, la industrialización. Me parece que esa es una tarea centralísima. Claudia, el gobierno de Claudia está planteando algunos elementos como los trenes, como la inversión en obra pública, e incentivar la inversión extranjera directa, pero sobre todo al capital nacional. No es fácil, pero esa es una tarea que si alguien lo enarbolara la industrialización, ¿qué implicaría? Bueno, sería un elemento, pero eso no lo tiene ese conservadurismo. Y algo que sí decía Will es muy claro, como no tienen un proyecto propio, han perdido su base real y además son alianzas muy débiles por las contradicciones históricas de largo plazo que tiene el PRI, el PAN y lo que era el PRD ahora ya inexistente. Bueno, se han sujetado al interés de Estados Unidos, pero lo curioso es que buscan siempre encontrar algunos vínculos con senadores, con secretarios del gabinete, para tratar de engarzarse en eso. Pero lo que vemos con Trump es que lo cierto no tiene tampoco un proyecto de intervención tajante. En el caso de México, amenaza con algunas cosas como bombardear a los narcos, poner aranceles, exigir una serie de medidas que de repente son también bastante artificiales, como el de los aviones del AIFA, los vuelos al AIFA, o lo de el gusano barrenador, etcétera, etcétera. Pero en realidad carece de ese proyecto. Por lo tanto, esta derecha mexicana, aun cuando está dispuesta a rendirse ante esos poderes, no encuentra el vínculo. Y de alguna manera, Andrés Manuel fue un estratega que logró mediar con Trump, con Biden, y Claudia lo ha estado haciendo bien. No es fácil. Pero entonces, en conclusión, lo que yo diría, hay una distancia política, psicológica, ideológica entre los jóvenes y estos proyectos del conservadurismo, si es que de alguna manera se puede hablar de proyectos. Por lo tanto, se jugó esto y yo les aseguro una cosa, al día siguiente de la marcha, de la micromarcha, y las micros todavía más pequeñas en algunas partes, desapareció esa temática y no volverá a aparecer, pero van a surgir otras, lo que muestra esta no solamente carencia de una base social fundamental y de un proyecto mínimamente coherente que ofrezca algunas alternativas. Debo decir, con esto termino, que en otros países de América Latina esa ultraderecha ha tenido proyectos autoritarios, pero Bukele en El Salvador tenía el proyecto de controlar a la Mara Salvatrucha, esos grupos que habían ejercido una violencia terrible. Lo mismo vemos Noboa en Ecuador o ahora Katz en Chile. Están planteando cosas que serán autoritarias, serán muy en la lógica de las políticas proteccionistas y no de apertura, pero de alguna manera sí hay algunos lineamientos. Eso en México no lo vemos y por lo tanto yo diría vamos a tener un sexenio con arrebatos, pero no vamos a ver debilitada la cuarta transformación
y la disputa del próximo proceso electoral presidencial va a ser fundamental para ver todavía hasta dónde llega. Pero por supuesto, el próximo año y en 2 años veremos las elecciones intermedias con muchas cosas donde se confirmará esto que decimos. Y en un contexto muy local de nuestro país, esta marchita, esta manifestación se da montándose oportunistamente, que eso es ya el extremo de lo inescrupuloso, de la mezquindad, porque se da retomando oportunistamente el asesinato de Carlos Manzo, ¿no? Y entonces aludiendo a él como parte de la narrativa y la propia esposa deslindándose de participar en cualquier cosa de estas. Se da después de que este personaje, antes algo famosillo del tal Molotov, que parece estar casado con alguien que es muy cercana a Inés Gómez Mont, esta fugitiva también porque el desvío y robo de recursos por parte de ella y su marido es también enorme. Y se da en esta crítica, ni siquiera crítica, esta ofensa con sus formas vulgares, que de verdad en una persona, a lo mejor hace 30 años, pues de joven se lo aceptas, pero ya cuando alguien está más que cincuentón, pues el comportamiento tendría que ser otro, ¿no? De tantita madurez, peleándose con el hijo de Andrés Manuel en las redes, pero con estas formas vulgares refiriéndose a López Obrador. Se da en cerca, a 2 días del cumpleaños del que fuera el presidente más querido, me parece, hasta el momento, después de Benito Juárez en México, en el México moderno, el más querido, y quien sacó a más de 13 millones de personas de la pobreza. Así, en números claros. Y a unos días del acuerdo, la resolución de la Suprema Corte de Justicia contra este otro personaje que busca hasta lo último, ya suponemos que está, no sé, rezándole a los yorubas, haciendo alguna otra cosa de candombleo, a ver qué, para no pagar esos impuestos que la Suprema Corte ya le dijo, pues tiene que pagarlos y no hay vuelta para atrás. Se da en ese microcontexto, digamos. ¿Cómo viste entonces esa marcha en estos días, Will? Bueno, evidentemente que esa marcha pretendía ser algo muy novedoso, muy fuerte, mostrar el músculo de la derecha, de mostrar el control de Salinas Pliego sobre los jóvenes. Entonces, todo eso fue un fracaso. Todo eso fracasó. Y fue más que evidente que la narrativa de la generación Z, pues terminó en la narrativa de los Zetas, que son los violentos que actuaron en contra de la policía de la Ciudad de México. Porque no es muy difícil de imaginar que si el narcotráfico en México su único interés es tener dinero y de los empresarios tener dinero, pues hagan buenos negocios, donde la sangre de algunos, donde las víctimas de otros, pues vienen a ser parte de su juego político para seguir obteniendo ganancias. No tienen no tienen fondo. O sea, son tan voraces que, como dijimos, hacen lo que sean. O sea, ¿quién se va a imaginar que en una convocatoria de redes sociales van a ir jóvenes que han obtenido a los 18 años un apoyo de mi primera chamba, por ejemplo, un proyecto en Oaxaca, de jóvenes construyendo el futuro? ¿Qué adolescente se va a procurar irse a golpear con las fuerzas del orden por la conciencia de ir a defender a Salinas Pliego? Nadie. O sea, es evidente que en esa marcha, que fue una violencia, fue la crónica de una violencia anunciada, hoy tuvimos la oportunidad de ver el verdadero nexo de los empresarios conservadores, hoy golpeados por la Suprema Corte de Justicia, ¿sí?, de ser los pagadores habilitados de gente dispuesta a hacer lo que sea.
O sea, yo no concibo ningún joven de la generación Z o anteriores comportarse como lo hicieron ellos. Ni nosotros en nuestros tiempos lo hacíamos. Y eso que nosotros teníamos un concepto revolucionario diferente. No era la revolución de las conciencias, era la lucha ideológica y era la revolución violenta de las masas. Y el concepto que teníamos nosotros era la toma del poder político por la fuerza. Muy diferente a lo que hoy se menciona. Ni nosotros lo hacíamos, porque decíamos, el pueblo tiene que estar preparado, se tienen que dar las contradicciones necesarias entre la burguesía, se debe de alcanzar un nivel ideológico de la gente y organizarla. O sea, una serie de conceptos que estos conservadores no entienden. La diferencia está en que los activistas de aquel entonces sí tenían la disposición de hacerlo, sin paga alguna, más que la de luchar por una sociedad más justa. Porque teníamos el criterio de la lucha de clases como era realmente. Pero todo esto que fuimos nosotros abonando hasta llegar a la transformación que inició, digamos, en resumen, el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque fuimos coterráneos. Nosotros sí somos de esa generación luchona que fue abonando precisamente para que estos cambios se dieran, ¿sí? Y pagamos nuestras cuotas de sangre que los gobiernos establecidos por el partido del PRI y los del PAN pusieron para que nosotros siguiéramos y continuáramos en la lucha. ¿Cuántos camaradas no perdimos en la lucha? Muchos. Tan solo en el Salinato, fueron más de 500 dirigentes sociales los que murieron. Y fue a manos de ellos. Y conforme fue creciendo el narcotráfico y se fueron sumando y fueron haciendo contubernios con la gente del poder, llegamos a los absurdos de Calderón, que su cruzada contra el narco, ¿en qué terminó? En que él tenía un narco como representante. Porque no era una lucha del pueblo contra el narco, era una lucha del narco contra el narco. Eran dos grupos del narco diferentes que se disputaban un país. Se estaban peleando la plaza. Pero Calderón tenía la oportunidad de poner ahí como jefe a su hoy preso en Estados Unidos, ¿no? Digo, ya de los nombres García ya están Luna. muy repetidos. ¿Mm? García Luna. Sí, digo, ya son nombres muy repetidos que la gente no debe de olvidar nunca, aunque a mí se me olvide. Pero ¿qué tenemos nosotros? Tenemos nosotros hoy una marcha que, aunque se los voy a decir con todo respeto, era llena de gente ignorante que no sabía que por qué se aplican los programas sociales cuando son beneficiarios, que algunos dicen que los rechazan. Yo vi varias entrevistas de varios youtubers en la televisión, en YouTube, y en serio que la ignorancia de la gente que asistió a la marcha, pues muy grande, muy grande. Y gente grande. Jóvenes pues estaban muy, muy escasos, muy escasos. Los únicos que se perfilaron como jóvenes son los golpeadores. Y eso pues porque se necesitaba fuerza bruta y falta de cerebro, ¿no? Y además una buena paja. Se les hace la convocatoria a una marcha de paz para pacificar al país y el primer ejercicio que tienen es la violencia. Se llama una marcha por la justicia en contra del crimen y procuraban cometer un crimen con los policías, ¿no? O sea, porque si no se los quitan, por ejemplo, en la escena esa, que incluso salió hoy en la mañanera, que muchos vimos desde ayer, que le pegan con unas cizallas al policía, nada más faltó que las abriera y le cortara algo. O sea, esa intención de matar, de golpear, de generar la violencia, para que después las narrativas de las empresas televisoras fuera, ahí está el ejercicio de la violencia. Así se empezó en Venezuela, ¿eh? Así comenzaron en Venezuela. Y las manifestaciones siempre tenían que acabar con gente herida o muerta, porque solo así se abona la posibilidad del ejercicio de la violencia y la narrativa
de que no hay gobierno en los estados democráticos como el que tenemos. Para la derecha la democracia cuesta. ¿Y qué es lo que cuesta la democracia para ellos? 90 millones de pesos que le pusieron a la marcha, ¿no? 90 millones de pesos. La creación de cuentas falsas con 2, 3 amigos, con 15 amigos en el Facebook. O sea, puros votos. ¿Dónde estuvieron? O sea, para mí, esa expresión de esa marcha, que fue un total fracaso en lo que se pretendía, ¿sí? Lo único positivo que tuvo fue que la gente se dio cuenta de la hipocresía que inunda tanto a los comentócratas como a las empresas televisoras, que quieren justificar la violencia como el único medio para ganar poder y como el único medio para sostenerse como partido político. No hay de otra. Pero ni así lograron provocar al gobierno. Es mentira para la gente que además miró desde fuera con estos periódicos como El País de España y todos otros los medios de derecha que difundieron estas falacias. No es verdad que el gobierno de Sheinbaum reprimió absolutamente a nadie. Contuvieron efectivamente para evitar una tragedia mayúscula como iban dispuestos a generarla. Y contuvieron porque uno se pone a pensar, a ver si en Estados Unidos, por ejemplo, a ver si en Alemania les iba a tolerar la fuerza policial que alguien hiciera esos desgarriates. Y aquí se les permite hasta que hubo una sana contención. Es mentira que los hayan reprimido y se supo calcular bastante bien cómo poner algo de orden en esta tal marcha. Vamos a hacer nuestra ronda de comentarios finales para el cierre brevemente y sobre todo les preguntaría qué papel, qué tarea tan grande tenemos todavía la izquierda socialista para coadyuvar a que esta democratización en México siga adelante. Arturo. Bueno, sí, creo que tenemos que sacar lecciones de lo que ocurrió o está ocurriendo en México, lo que ocurre en América Latina y en el mundo entero. Una de las cosas que me parece va a ser muy evidente es que al agotarse alternativas tradicionales de lucha política por parte de la derecha, como son los procesos electorales, estos intentos de reorganizar, reestructurar al PAN, que en realidad parece más un retroceso por el tipo de insignias ideológicas, no parece ser una alternativa. Pero algo muy importante es que lo que van a seguir explotando, y para eso tenemos que estar preparados, son las campañas mediáticas, las fake news, las campañas con bots, con inversiones millonarias. Eso va a continuar y probablemente se va a volver cada vez más sofisticada con el uso de nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, por ejemplo. Ese va a ser nuestro enemigo inmediato. Ahora, ¿qué pasa con la izquierda? Por ejemplo, la de México. Hemos visto en estos tiempos desafortunadas expresiones de un retroceso de la izquierda, como en el caso de Bolivia y en otros países donde se ha perdido las elecciones, aunque sea por pocos votos. Pero aquí en México, Morena, que es el proyecto más avanzado, necesita urgentemente reorganizarse, renovarse, volver a fundar unos principios de tal manera que sea la organización del pueblo y de un partido que sea capaz de enfrentar los nuevos desafíos para que esto pueda suceder. Y el resto de la izquierda, los movimientos sociales, las organizaciones populares, no pueden dejar ese punto de la confrontación con la derecha. Es una confrontación política, ideológica, discursiva, cultural sobre todo, y de acercamiento con los nuevos jóvenes que están cada vez más presentes en millones. Hay que recordar, los centennials son 32 millones aproximadamente. Los millennials son otros 32 millones. La generación X de Tere son 30 millones. Y ya tenemos la nueva generación de los niños alfa que también irán nutriendo. Este es el panorama y tenemos una gran tarea adelante. Will.
Bueno, yo creo que con el análisis de Arturo finalmente se nos van a acabar las generaciones, ¿no? Porque ya después de la Z, pues ya no veo cuál le van a decir. A mí me parece que nosotros tenemos grandes tareas. La izquierda debe de conservar el principio de unidad, que es lo más difícil que pueden sostener. Porque también hay que ser francos, la izquierda parece caminar siempre a la sombra de los grandes proyectos que otros emprenden, que otros tienen y toman. Hay que reconocer que no fuimos capaces de acercarnos como izquierda a Andrés Manuel López Obrador. No lo fuimos. Fuimos siempre a la sombra del movimiento social y no nos subimos a él. Entonces, esto nos merma las posibilidades de abanderar proyectos, de fortalecer el partido de Morena, no solamente con nuestra presencia, sino también con nuestra representación. Las representaciones que se nos han estado imponiendo en muchos lugares, salvo sus excepciones, de candidatos a la Cámara de Diputados, de senadores, de presidentes municipales, de regidores, ha sido muy escasa. ¿Por qué? Porque la izquierda tradicionalmente no se metía en cuestiones electorales. Ellas a organizar el movimiento social, pero los que eran muy vivos para las cuestiones electorales cooptaron a las izquierdas para que éstas fueran las que movieran los hilos por debajo y movieran a la gente del pueblo para que les llevaran los votos a los candidatos que no representaban totalmente los intereses de esas comunidades. Creo que esta es una de las tareas que nosotros debemos retomar. Falta un proceso en el 2027, pero se viene el del 2030. Y aún así vamos a seguir continuando en un proceso electoral porque la lucha política que nosotros escogimos en el último periodo es una lucha política electoral. No fue la de las armas como la que veníamos diciendo. Es una lucha política electoral. Y entonces debemos de organizar todos nuestros esfuerzos a esa lucha electoral, a ganar votos, a cooptar militantes que estén dispuestos a esa lucha, a gente que nos represente realmente. Y con esto también ir limpiando el partido de Morena. Porque si no lo hacemos, vamos a terminar con otro PRD, que empezó muy revolucionario y terminó muy de bomberos, apagando los movimientos sociales y entregándose a la derecha de la forma más vulgar que existía, ¿no? Afortunadamente algunos nos salimos, venimos a reforzar Morena, pero creo que estamos cometiendo el mismo error. Hay que incidir en las políticas del partido de Morena, con fuerza y decisión. Sentarse a negociar, sí, pero cuando no tengamos gente detrás, pues hay que llegar con la fuerza necesaria para que se tomen decisiones correctas y a favor de la izquierda. Concluyo simplemente diciendo, de lo más reconocido que tuvo la marcha fue la hipocresía. Sí. Fue lo que más se vio. Gente que estuvo siempre llamando a la marcha y que la generación Z, etcétera, 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 son los primeros que corrieron, ¿no? No se quedaron ni siquiera en la marcha, porque ya sabían. Entonces, no fue la marcha de la Z, fue de la hipocresía. Fue la marcha de la hipocresía. Y concluyo diciendo una cosa. Esta marcha, ¿sí?, debe de motivarnos para que en la próxima concentración que se nos llame a apoyar a la presidenta, al partido y a México de manera real, no tengamos excusas para asistir, ¿no? Vayamos todos y demostremos quién está detrás de este gobierno de Claudia Sheinbaum. Muy bien, y ojalá que las generaciones anteriores, que no somos la Z, que somos desde atrás, militantes de la izquierda, activistas por una izquierda, convenzamos a esta generación Z, convenzamos a los jóvenes de ser rojos, rebeldes y comunistas para que defiendan la democratización de este país. Es la generación en la que ponemos la esperanza y les dedicamos este programa de hoy desde la unidad de las izquierdas para esa joven generación Z. No se dejen instrumentalizar, no se dejen usar por la derecha, porque ustedes
son los protagonistas ya en este momento y de lo que viene de un futuro que queremos sea esperanzador para todo México. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente emisión. Ya viene la número 36. Gracias, Luis. Gracias, Arturo.